El vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo. Muchas son las enfermedades que pueden tener este molesto e invalidante síntoma. De vértigo provocado por daños auditivos hablamos hoy en Saludarte. Son bastante molestos, provocan una sensación de inseguridad fuerte en la persona y desestabiliza desde todo punto de vista. Doctora, en términos médicos, ¿qué se entiende por vértigo? El vértigo es un síntoma que se asocia a muchas enfermedades y se define como la sensación alucinatoria de movimiento. Se puede referir por los pacientes de que el paciente es el que gira o que las cosas son las que giran alrededor de él. Las cosas me mareaban, o sea, yo sentía que las cosas en sentido general que estaban alrededor de mí daban vueltas. Una sensación totalmente insegura, de mucha incomodidad. Cuando se caía un objeto en el piso, lo que fuera, una moneda, la llave, cualquier tipo de cosa que yo hacía este gesto hacia adelante, se acentuaba más. Lo que suele ocurrir es que se acentúa mucho más el vértigo. ¿Y cuándo decidió ir al médico? A partir de esa realidad fui a la consulta y bueno, ahí precisamente me indicaron ver a la doctora Carmen, que a su vez procedió a hacerme un grupo de estudio para tratar de determinar cuál era en aquel momento la situación, o sea, por qué se estaban ocurriendo estos vértigos. Según las estadísticas, se dice que es el segundo síntoma más invalidante que puede presentar un ser humano después del dolor agudo. ¿Qué afectaciones o enfermedades en los oídos pueden producir vértigo? Dentro de las enfermedades que afectan los oídos tenemos como primera causa el vértigo posicional paroxístico benigno, que se caracteriza por una caída de estructuras o cristales que se encuentran dentro del oído y que producen un vértigo más bien posicional. Tenemos otra enfermedad muy conocida en el argot popular, que es la enfermedad de Meniere, que se produce por una hipertensión de los líquidos dentro del oído, y muchas veces los pacientes vienen con crisis muy intensas de vértigo asociado a pérdida de la audición y ruido en el oído y sensación de plenitud óptica. Otra de las enfermedades muy comunes es el neuronitis vestibular, que se produce por una inflamación del nervio, generalmente con el antecedente de haber tenido un cuadro catarral previo o un cuadro diarreico. Otra de las enfermedades son los tumores, principalmente tumores del ángulo pontocerebeloso, tumores del conducto auditivo interno, que también pueden presentar como síntoma el vértigo. Y también tenemos las enfermedades cardiovasculares, que generalmente producen un déficit de flujo a la zona interna del oído, y muchas veces el debut de estas enfermedades es la hipoacusia asociada al vértigo. Se determinó que yo tenía un estrechamiento y por tanto una obstrucción, determinado grado de obstrucción de flujo sanguíneo del cuello hacia la cabeza. Y entonces, a partir de esa realidad, había que tomar es decir, aplicar determinado tipo de tratamiento para mejorar esa situación. ¿Y por qué se producen los vértigos cuando hay afectaciones auditivas? Hay que explicar que el oído interno tiene dos porciones, se divide para su estudio en dos porciones: la porción coclear, que es donde se localizan los receptores de la audición, y la porción vestibular, pero ambos se encuentran dentro del hueso temporal y tienen en común que son inervados y que son irrigados por los mismos vasos sanguíneos y que comparten líquidos, que muchas veces las afectaciones que ocurren, por ejemplo, a nivel coclear, perfectamente puede afectar la parte vestibular también. Y entonces es muy común por eso que los pacientes tengan trastornos de la audición, ruido en el oído o tinnitus, como también se conoce, y vértigo periférico. Doctora, ¿es frecuente esta afección? Sí, es bastante frecuente después de los 40 años generalmente, y tiene la característica, en el caso del vértigo periférico, que evoluciona por crisis, y por supuesto el paciente cada vez que se ve con una sensación de mareo, que todo le da vuelta o que las cosas le dan vuelta, enseguida va muy asustado a la consulta pensando que tiene un peor diagnóstico y un peor pronóstico, pero bueno, normalmente los vértigos que se asocian a la esfera de otorrinolaringología son vértigos que tienen muy buen pronóstico y muy buena evolución. Lo que pasa que, como yo siempre les explico a los pacientes que atiendo a la consulta, es una batalla de resistencia, no una batalla de velocidad, porque el tratamiento es largo y es mantenido. Y entonces la mejoría muchas veces no se ve en las primeras semanas, sino que se pasan meses para compensarse del vértigo. Aunque los mareos y el vértigo son desagradables a cualquier edad, ocasionan problemas especiales en personas mayores que tienen un alto riesgo de sufrir caídas y también lesiones graves cuando están mareadas. Llegó un momento incluso que esa sensación de mareo puede provocar en la persona una caída. En mi caso fue así.
Yo tuve una fractura en la muñeca derecha y, como digo, eso provoca que la persona se sienta muy insegura y deba determinar cuanto antes a qué qué está pasando con esa persona, con uno en este caso, y entonces ver qué determinación se puede hacer, o sea, qué medicamento tomar, qué conducta seguir, qué tratamiento realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, ¿y qué exámenes son necesarios para confirmar enfermedades en la audición que producen vértigo? Al paciente con vértigo hay que estudiarlo de una forma integral. Hay que verlo con todas las especialidades porque, como bien le dije anteriormente, no solamente las enfermedades otorrinolaringológicas son las que lo afectan. Hay enfermedades neurológicas que son las primeras que hay que descartar porque son las que tienen peor pronóstico, enfermedades ortopédicas, enfermedades oftalmológicas, y el paciente con vértigo tiene que rotar por todas estas especialidades. Hay que hacerle a los pacientes un estudio integral de hemoquímica, hay que hacerle pruebas de audición, hay que hacerle pruebas imagenológicas principalmente, ultrasonido del cuello para ver cómo está el flujo sanguíneo, hay que hacer estudios imagenológicos, donde la resonancia magnética es el estudio de lesión para estudiar todo lo que es la parte interna del oído y la parte de la fosa craneal posterior, y en su defecto hay que hacerle una tomografía. Y después que estén todos estos complementarios, también se le pueden indicar al paciente, en caso de que exista duda diagnóstica, una prueba vestibular, que es la que se hace para ver el estado de la parte vestibular, es decir, donde se encuentran los laberintos del oído, y así poder diagnosticar con más certeza qué afectación puede tener el paciente. Cuando hay una situación de este tipo, bueno, la persona debe acudir al médico. Lo hice, fui al servicio de URL del Calixto García, y bueno, ahí ya cuando expliqué todo esto, se me indicó un grupo de estudios para determinar a qué se debían precisamente estos vértigos. Doctora, ¿y cuáles pueden ser los tratamientos para los vértigos posicionales? El vértigo posicional o vértigo posicional paroxístico benigno, como también se conoce, se produce por una caída de estructuras del oído, son cristales de calcio que se caen y pasan a rodar en los líquidos del oído. Generalmente son vértigos que aparecen cuando las personas que lo padecen llevan la cabeza hacia atrás cuando se acuestan, y el tratamiento muchas veces es posicional, es decir, se rota la cabeza para tratar de esas estructuras que se desprendieron, llevarlas a una zona donde no produzcan un estímulo nervioso y se desencadena el vértigo. Eso normalmente hay que hacerlo en varias sesiones, pero bueno, es un vértigo que tiene muy buen pronóstico. De todas maneras, de forma general, siempre se le indica al paciente ejercicios de habituación vestibular, que es como se conoce, para que vaya ganando estabilidad y los oídos se vayan compensando. Para mejorar precisamente esa falta de flujo, o sea, esa obstrucción del flujo sanguíneo del cuello a la cabeza, me mandaron un tipo de medicamento que mejora notablemente esa situación, y ejercicios. Yo recuerdo que a mí me indicaron ejercicios que se hacen girando la cabeza hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Después, posteriormente a eso, tomé meclizine y gravinol. Me fue mejor con el meclizine que con el gravinol. También recuerdo que posterior al meclizine se me indicó la betahistina. Para mí ese fue el medicamento que, como se suele decir muy popularmente, dio en el clavo, porque la mejoría ha sido notable. Yo lo he tomado ya en 2 etapas. Como referí al principio, esto yo lo he padecido durante un buen tiempo, pero ahora en esta última etapa de mi vida lo volví a tomar la betahistina, y eso fue así, una ingestión muy certera, y es lo que ha provocado una mejoría notable en mi persona. Cuando el paciente está muy mareado, cuando el paciente está vomitando, que viene con sensación de frialdad, sudoración, y muchas veces piensan que se van a morir inminentemente, pero bueno, realmente no es así. Ese tratamiento de la crisis generalmente se hace en el cuerpo de guardia del hospital, donde se ingresa al paciente, se le pone una hidratación y se le ponen medicamentos para disminuir esa sensación de mareo o vértigo que tienen los pacientes. En el caso ya de que el paciente esté estudiado y se diagnostique la posible causa, bueno, se le pone el tratamiento específico. En el caso de los vértigos posicionales paroxísticos benignos, que como lo dije era la primera causa, se le hacen maniobras posturales, se le mandan ejercicios de habituación vestibular. En el caso de la enfermedad de Meniere, que es una de las causas más comunes también, se le mandan tratamientos con diuréticos, se le mandan medicamentos vasodilatadores que ayudan a recuperar un poco esa función del oído que se ha perdido por la misma hipertensión de los líquidos. En el caso de la neuronitis vestibular, se le pueden mandar
medicamentos antiinflamatorios esteroideos, se le manda vitaminoterapia. Es decir, que el tratamiento más o menos va encaminado a la causa. En caso de que se sospeche alguna tumoración o que sea como secuela de una pérdida de la circulación en un momento determinado que comprometa la circulación del oído y el paciente pierda completamente la función de la audición y se vea afectado por el vértigo, también se le mandan medicamentos para tratar de compensar un poco y equilibrar, lo que es lo más importante. Muchas veces las secuelas de la hipoacusia y del acúfeno el paciente la tolera mejor que el mismo vértigo. ¿Qué les recomendaría a las personas que padezcan de vértigo? Lo más juicioso es acudir al médico cuanto antes, hacer un estudio y ver qué está pasando. Siempre hay que acudir con prontitud. Además, los pacientes mismos, ante el susto del síntoma, acuden rápidamente, pero bueno, siempre hay que acudir con prontitud porque hay que estudiar, porque hay muchas causas que mientras más rápido se traten, mejor es el pronóstico. Cuando uno las deja evolucionar, muchas veces ya cuando llegan a la consulta hay enfermedades que no sería igual el tratamiento de un inicio a cuando ya lleva tiempo de evolución. Los problemas del oído no solo afectan tu audición, también pueden desequilibrar tu vida. Si tienes mareos persistentes o problemas auditivos, consulta a un otorrinolaringólogo para un diagnóstico adecuado. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.